La presidenta de México esta mañana habló del tema en cuestión, de lo que estamos aquí hablando con el especialista y de lo que le hemos informado ampliamente de este comunicado del Departamento del Transporte de los Estados Unidos que perfila afectar seriamente a la actividad de aviación en México. ¿Qué fue lo que dijo Sheinbaum en Palacio Nacional esta mañana? Fue un comunicado de la Secretaría de Transporte del Gobierno de Estados Unidos. Todavía no hemos sido notificados formalmente. Fue una declaración. Parece que van a notificar en esta semana y hay que ver exactamente a qué se refiere. Ahora, México es soberano. Eso es lo primero. Hay desde 2014, fíjense, 2014, todavía no gobernaba el presidente López Obrador, hubo una publicación de la saturación del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, desde 2014. De hecho, es parte de la justificación de la construcción del aeropuerto en Texcoco. Pero es evidente, o era evidente, que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tenía una saturación muy alta en número de vuelos de pasajeros y también de carga. Esta saturación pues ya llegaba a niveles de riesgo, digamos, en términos de su propia operación. Entonces, en la época de Fox, luego de Calderón y luego de Peña, lo que querían era cerrar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y construir un aeropuerto en Texcoco. Cuando llega el presidente López Obrador, bueno, desde que fue jefe de gobierno, a mí me tocó porque fui secretaria de Medio Ambiente, nos opusimos a que se cerrara el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y se construyera el aeropuerto en Texcoco. Eso fue, lo primero fue idea de Fox, de hacer eso. ¿Qué ocurrió en aquella época? Pues querían hacerlo no solamente en la zona federal de Texcoco, sino comprarle tierras a ejidatarios de distintos ejidos. En el caso de Atenco se manifestaron en contra una buena parte de los ejidatarios. Y posteriormente, cuando llega Peña al gobierno del Estado de México, viene una represión muy cruenta. En realidad, porque querían que se hiciera el aeropuerto en Texcoco, incluso en terrenos ejidales. Llegó a ofrecerse el metro cuadrado en 7 pesos en aquella época. El entonces jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, y quienes participábamos en su gabinete, era yo secretaria de Medio Ambiente, dimos los argumentos de por qué un aeropuerto en Texcoco no era una buena idea. Científicos, argumentos científicos, que tienen que ver con el tipo de suelo, un suelo arcilloso, con hundimientos por la sobreexplotación del acuífero en esa zona, y un suelo arcilloso que tiene muchísimos problemas para poder construir ahí las pistas. Un suelo arcilloso es barro. El barro cuando se seca, pues es como polvo, y cuando se humedece, pues es como una plastilina. Y entonces aumenta su volumen y disminuye cuando se seca. Ese tipo de suelo pues tiene características especiales y no es precisamente el mejor suelo para hacer una pista. Pero además dimos argumentos de que en esa zona pues era la zona principal de descarga de aguas de la Ciudad de México, un reservorio muy importante principalmente para la contención de avenidas de agua y no inundaciones en la Ciudad de México y el Estado de México. Segundo, un reservorio muy importante de hábitat y de ecosistemas. Y tercero, pues les muestro una foto de cómo está ahorita el parque de Texcoco, nada más para que vean lo que hubiera tenido que ocurrir. O sea, ahí es donde se quería construir el aeropuerto. Hoy pues es un lago, como siempre se dijo. Sería un problema construir ahí un aeropuerto.
Bueno, pues es Claudia Sheinbaum esta mañana hablando de la decisión de hacer ese aeropuerto AIFA y de no hacerlo en Texcoco y toda esta explicación que está dando respecto al asunto del aeropuerto. Y bueno, pues está ahí ese comunicado que es el que se dio a conocer, al que respondió el gobierno mexicano, porque sí respondió el mismo día, si no me equivoco, aunque dice la presidenta que no han sido notificados oficialmente. Entonces, bueno, respondió el gobierno mexicano con una comunicación, igualmente por un comunicado, al comunicado del gobierno de los Estados Unidos. Vamos a ver en qué termina todo esto.